Ya. Eh, Les pido disculpas, bueno, por todos los inconvenientes. Ustedes saben que ya se sale de nuestras manos. La idea no me gusta tanto las clases virtuales, nunca me ha gustado. Yo soy más de presencial. Vamos a tratar de ver si solucionamos. Quizás me ajuste un poco el horario un poco más temprano, agendar los pacientes un poco más tarde para poderles dar. La cosa es que se choca con también, entiendo también que tienen ustedes otras clases, otras actividades más temprano. Estamos retrasados también con el tema de las prácticas, que también es algo que me interesa mucho que salgan ustedes de este curso con las prácticas de reanimación. Eh, Vamos a ver sobre hipertensión pulmonar. La vez pasada, ¿qué tenemos? ¿Qué temas tenemos ahora? Hipertensión, ¿qué más? Apneas. Alcanzaríamos a ver los dos temas, al menos. Sí, pero ya para que comiencen, pues, doctor, para que se alcance. Ya empiecen, chicos. Buenas noches, doctor, compañeros. El tema de hoy es hipertensión pulmonar persistente en recién nacido. Siguiente diapositiva. Ya, la hipertensión pulmonar persistente en los recién nacidos es el resultado de un fracaso o de una mala adaptación circulatoria al momento del nacimiento. Se presenta aproximadamente en 2 de cada 1000 nacidos vivos y es más común en los bebés nacidos a término y post-término. Se caracteriza por hipoxemia acentuada y cianosis generalizada debido a que existe una elevación sostenida de la resistencia vascular pulmonar y una resistencia vascular sistémica que puede estar normal o baja. Como consecuencia de esto, pues va a existir un aumento en la presión en la aurícula derecha, se va a elevar la presión de llenado diastólico del ventrículo derecho y el retorno venoso pulmonar pues va a disminuir. Esto conduce a una derivación extrapulmonar de derecha a izquierda de sangre no oxigenada a través de la persistencia de los canales fetales conducto arterioso persistente y también del foramen oval permeable. También habrá una alteración importante en la ventilación o perfusión con hipoxemia severa y una acidosis secundaria. Siguiente diapositiva. En cuanto a su fisiología y patogenia, pues debemos tener en cuenta la circulación fetal. En el feto, pues la placenta, que es altamente vascularizada y de baja resistencia, pues actúa como un órgano de intercambio de gases, recibiendo sangre oxigenada de la circulación materna y contribuyendo a una menor resistencia vascular sistémica fetal. Aquí pues los pulmones reciben solo una pequeña cantidad de flujo sanguíneo debido al estado de vasoconstricción de la vasculatura pulmonar fetal. En cuanto a la circulación transicional, pues aquí esta transición circulatoria perinatal se caracteriza por una rápida caída de la resistencia vascular pulmonar, con un alivio de la hipoxemia alveolar y expansión pulmonar, que esta se acompaña en la primera respiración. La circulación pulmonar postnatal se convierte en un sistema de baja presión, baja resistencia y alto flujo. La resistencia vascular sistémica aumenta cuando el pinzamiento del cordón umbilical elimina el flujo placentario de baja resistencia. El aumento del contenido de oxígeno arterial y el pH, la disminución de la presión parcial arterial de dióxido de carbono y un aumento de las prostaglandinas vasodilatadoras y la liberación de óxido nítrico, pues van a causar lo que es una relajación de la circulación pulmonar y constricción del conducto arterioso. Por lo general, pues estos eventos aumentan la resistencia vascular sistémica en relación con la resistencia vascular pulmonar y van a causar el cierre funcional del foramen oval y también señalan la transición perinatal normal en las circulaciones pulmonar y sistémica.
Y por último, pues en el perfil hemodinámico de la hipertensión pulmonar persistente en estos recién nacidos, pues la fisiología imita la circulación fetal en la que la resistencia vascular pulmonar supera a la resistencia vascular sistémica y se produce un cortocircuito hemodinámico de derecha a izquierda a través del foramen oval y del conducto arterioso. Las interacciones pues, alteradas entre la vasculatura pulmonar y el ventrículo derecho de la hipertensión pulmonar persistente tienen consecuencias hemodinámicas y en casos graves pues, puede provocar una insuficiencia del ventrículo derecho, disfunción del ventrículo izquierdo, disminución del gasto cardíaco, una hiperperfusión sistémica, oliguria y compromisos también pues, en los órganos diarios. Siguiente diapositiva. Bien, en cuanto a los factores de riesgo, pues hay factores de riesgo maternos. Entre ellos están la edad materna avanzada, diabetes mellitus, preeclampsia, infección del tracto urinario durante el embarazo, fiebre, también el uso de tabaco y consumo de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Todo esto durante el embarazo, ¿no? Otros factores de riesgo pues son bebés varones de raza negra, asiática o hispana. También están los factores de riesgo fetal, que son condiciones de crecimiento pulmonar restrictivos, por ejemplo, hernia diafragmática congénita y trastornos neuromusculares y también anemia fetal. Y pues dentro de los factores de riesgo postnatales, pues está el líquido amniótico teñido de meconio, síndrome de dificultad respiratoria, tamaño grande para la edad gestacional, parto posttérmino, asfixia perinatal y anomalías genéticas. Siguiente diapositiva. En cuanto a la clasificación, pues los sistemas de clasificación han agrupado la hipertensión pulmonar persistente en función de las anomalías de la vasculatura pulmonar. Entonces, para eso tenemos en primer lugar el mal desarrollo vascular con aumento de la presión arterial pulmonar. Aquí la causa más frecuente de esta hipertensión pulmonar persistente pues, es la remodelación de los vasos pulmonares con engrosamiento de la pared vascular y la hiperplasia del músculo liso, lo que resulta en una disminución del área transversal del lecho vascular pulmonar y un aumento de la presión arterial pulmonar. Aquí el músculo liso pues, se extiende hasta el nivel de las arterias intracinares, lo que impide la dilatación adecuada de la vasculatura pulmonar en respuesta a los estímulos relacionados con el nacimiento y da como resultado pues, una hipoxemia profunda y campos pulmonares claros e hiperlúcidos. Otras causas pues también incluye displasia capilar alveolar con desalineación de las venas pulmonares, trastornos primarios del metabolismo del surfactante o afecciones genéticas. Como segunda clasificación pues está una mala adaptación vascular con aumento de la resistencia vascular pulmonar. En esta categoría, la enfermedad pulmonar parenquimatosa, por ejemplo, síndrome de dificultad respiratoria, aspiración del meconio y síndromes de fuga de aire, van a conducir a una mala adaptación de la vasculatura pulmonar al nacer. En este fenotipo, la vasculatura pulmonar es estructuralmente normal, pero los mediadores que promueven la vasoconstricción y anulan la vasodilatación y dan lugar a una vasoreactividad anormal que afecta la reducción de la poscarga del ventrículo derecho. Y la relación también de la resistencia vascular pulmonar con la resistencia vascular sistémica durante la transición al nacer. Estos mediadores contribuyen al vasoespasmo pulmonar, mientras que otros mecanismos suprimen la producción endógena de óxido nítrico y pueden conducir a una depresión miocárdica mediada por endotoxinas y una vasoconstricción pulmonar mediada por tromboxano. Y por último, pues está la congestión venosa pulmonar y la disfunción del corazón izquierdo, que estas son etiologías menos comunes y estos trastornos pueden producir una perfusión excesiva al pulmón fetal
lo que va a incluir conexiones arteriovenosas como malformaciones de la vena de Galeno o fístulas grandes de la arteria coronaria. También derivaciones intracardíacas y extracardíacas de izquierda a derecha en el contexto de corazones estructuralmente normales o cardiopatías congénitas que provocan esta congestión venosa pulmonar y posteriormente a la hipertensión pulmonar persistente. También pues el rendimiento normal del ventrículo izquierdo debido a prematuridad con difusión diastólica del ventrículo izquierdo, sea perinatal o transfusión del gemelo a gemelo, puede provocar un aumento de la presión capilar pulmonar en junio. Siguiente diapositiva. Bien, en cuanto al diagnóstico, pues es importante el examen físico. La cianosis es la característica más notable en un lactante con hipertensión pulmonar persistente. La mayoría de los lactantes afectados presentan signos de dificultad respiratoria, como taquipnea, retracciones y gruñidos, poco después del nacimiento, ¿no? Los lactantes prematuros pueden presentar estos síntomas, pero en una fase tardía. El examen cardíaco, pues, también es importante, ya que se caracteriza por un impulso precordial prominente, un segundo ruido cardíaco único o estrechamente dividido y acentuado. Y a veces, pues, es como un soplo sistólico convertible como un chorro de regurgitación tricúbica. En cuanto a la evaluación diagnóstica, pues generalmente va a incluir pruebas de oximetría de pulso, toma de muestras de gases en sangre arterial, radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma. En cuanto a la evaluación de oximetría de pulso y gasometría arterial, pues un gradiente de 10% o más en la saturación de oxigenación entre los valores simultáneos de gasometría arterial preductal o las mediciones de saturación de oxígeno transcutánea, pues van a documentar lo que es la presencia de un cortocircuito hemodinámico de derecha a izquierda del conducto arterioso y en ausencia de cardiopatía coronaria, pues va a sugerir una hipertensión pulmonar resistente. En cuanto a la radiografía de tórax, pues esto puede parecer normal o mostrar enfermedad parenquimatosa pulmonar asociada a lo que es una fuga de aire. La silueta cardiotímica está normal o está ligeramente agrandada y pues el flujo sanguíneo pulmonar también es normal o puede estar disminuido. En cuanto al electrocardiograma, se va a mostrar con una mayor frecuencia un predominio del ventrículo derecho que se encuentra dentro del rango considerado normal, pues para la edad. Y con menor frecuencia, pues el electrocardiograma puede revelar signos de isquemia o infarto de miocardio. En cuanto al ecocardiograma, pues se debe realizar este estudio pues, para excluir más que todo lo que es cardiopatía coronaria y documentar el cortocircuito hemodinámico y evaluar la función ventricular. Eh, También se debe hacer un rendimiento ventricular, que se pueden utilizar marcadores tanto cualitativos como cuantitativos de la función del ventrículo derecho y del izquierdo, para evaluar el rendimiento ventricular y adaptar los enfoques farmacológicos a la disfunción ventricular. También es importante pues, hacer una derivación hemodinámica. El examen Doppler en color es útil pues, para evaluar la presencia de un shock intracardíaco y también la evaluación completa es fundamental ya que cada una de ellas puede comprometer aún más la eficacia de la oxigenación al desviar el flujo sanguíneo y desoxigenando la vasculatura pulmonar a la sistémica. Y por último, pues es importante también realizar pues, otras consideraciones diagnósticas, ya que en cualquier lactante en el que se sospeche que tenga hipertensión pulmonar persistente, pues es fundamental, como ya mencioné, descartar una cardiopatía congénita estructural, que a veces pues, se asocia con una hipertensión pulmonar secundaria.
los signos que favorecen la cardiopatía congénica cianótica frente a esta hipertensión pulmonar persistente, pues básicamente van a incluir hipoxemia fija, cardiomegalia, soplo de grado 31, pulsos débiles, edema pulmonar y también una tensión arterial de oxígeno preductal y postductal persistente mayor a 40 milímetros de mercurio. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora continuando con lo que es el tratamiento, pues la hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido se debe tratar de manera rápida e inmediata para así mejorar la perfusión pulmonar sistémica y, como dijo la compañera, poder preservar la función de los órganos diana. Podemos dividirlo en cuatro conceptos principales, como lo son los cuidados cardiorrespiratorios de apoyo, vasodilatadores pulmonares para así poder disminuir la poscarga, la optimización del apoyo ventricular para así, o sea, principalmente en la función del ventrículo derecho e izquierdo, y también el ECMO si es necesario, que ya les explicaré de qué se trata cada uno de ellos. Siguiente diapositiva. Bueno, una vez que se logra la estabilidad, pues el apoyo cardiorrespiratorio se va a reducir gradualmente y se va a tener que monitorear al lactante la respuesta de este. A continuación de este se va a sugerir indicadores de cortes específicos para el inicio del óxido nítrico iónico, que ya después les explicaré de qué se trata este de aquí. Primero tenemos la atención cardiopulmonar de apoyo, que esto de aquí, las medidas cardiopulmonares que se vayan a utilizar pueden evitar y pueden revertir mayores aumentos que hayan en la poscarga del ventrículo derecho. También se debe corregir las alteraciones metabólicas debido a que las anomalías bioquímicas van a contribuir en el cortocircuito de derecha a izquierda con la vasoconstricción pulmonar y pueden existir alteraciones dentro de la función cardíaca. La corrección tanto de la hipoglucemia como de la hipocalcemia, esto va a proporcionar sustratos adecuados para que así haya una función miocárdica y una respuesta apropiada. Se debe de mantener un equilibrio ácido-base neutro. Por lo general, el objetivo ideal de la PACO es de 40 a 50 milímetros de mercurio. También dentro del punto C está el oxígeno suplementario, que como sabemos la hipoxia es un potente vasoconstrictor pulmonar, por lo tanto se debe de mantener la oxigenación adecuada. Con oxígeno suplementario, en este caso, es la terapia más importante para así poder reducir la presión arterial pulmonar que se encuentra anormalmente elevada. ¿Por qué se realiza esto? Porque proporcionar suficiente oxígeno suplementario para mantener una oxigenación adecuada se puede minimizar la hipoperfusión de los órganos diana. También tenemos la ventilación mecánica, que este de aquí se va a instaurar una asistencia respiratoria mecánica cuando persiste la hipoxemia, a pesar de que ya se ha dado el oxígeno suplementario o también que en caso de que se demuestre una insuficiencia respiratoria por hipercapnia. Eh, Como les indiqué, pues hay que mantener los valores fisiológicos normales de la PACO. En este caso, la saturación, los objetivos que son sugeridos es el 95%, la PACO del 40 al 50 milímetros de mercurio y el pH en este caso de 7,30 a 7,40. Siguiente diapositiva. Ya. Continuamos con el soporte circulatorio. Es necesario que haya un monóxido de carbono óptimo para así poder garantizar una oxigenación tisular adecuada y que haya un contenido de oxígeno venoso mixto. Dentro de estas de aquí, las estrategias que se van a realizar dentro del tratamiento hemodinámico deben de apuntar a los principales determinantes del monóxido de carbono alterado mediante la optimización del volumen de referencia para así poder mejorar la precarga, la reducción de la poscarga del ventrículo derecho y así que disminuya lo que es la presión arterial pulmonar. La presión arterial pulmonar en muchos lactantes que tienen hipertensión pulmonar persistente se encuentran en niveles de la presión arterial sistémica normales o casi cercanos a los normales.
Los objetivos iniciales de este tratamiento se centran en elevar la presión arterial sistémica en niveles de 50 a 70 milímetros de mercurio en la sistólica y del 45 a 55 milímetros de mercurio en la media. Esta de aquí, dentro de la precarga y la expansión del volumen, pues el soporte de este volumen intravascular puede ser una terapia complementaria importante para los pacientes que tengan hipertensión pulmonar y que esta puede venir acompañada de afecciones fisiopatológicas que se van a asociar con el volumen, la depresión del volumen intravascular. Dentro del tratamiento farmacológico, pues la terapia farmacológica está dirigida en asegurar un buen flujo sanguíneo pulmonar adecuado y mantener la función del ventrículo tanto izquierdo como derecho. La elección del medicamento que se vaya a utilizar puede ser la elección de un medicamento cardiotrópico inicial o una combinación de agentes para un lactante que en particular se va a basar en lo que es el diagnóstico diferencial y en los hallazgos electrocardiográficos de acuerdo a la gravedad de la hipertensión pulmonar y la función cardíaca. Ahí tenemos varios medicamentos en los que tenemos la dopamina, la dobutamina, la epinefrina, la noradrenalina, la milrinona, la vasopresina arginina y también se pueden utilizar corticosteroides para poder controlar la hipotensión en caso de que exista. Siguiente diapositiva. Ahora, dentro del apoyo adicional, primero se debe corregir la anemia debido a que la transfusión de concentrados de glóbulos rojos en un lactante con la anemia va a poder optimizar el suministro del oxígeno. También se debe corregir la policitemia debido a que la hiperviscosidad asociada en esta va a promover la liberación de sustancias vasoactivas a través de la activación plaquetaria y así poder reducir la perfusión de la microvasculatura pulmonar. También el tratamiento antibiótico es importante debido a que un lactante que tenga hipertensión pulmonar persistente, en el que se vaya o en que se sospeche una infección, se debe evaluar si es que existe alguna sepsis y se debe administrar el antibiótico según corresponde. Siguiente diapositiva. Ahora, por último, tenemos la terapia vasodilatadora pulmonar, que esta terapia va dirigida a la hipertensión pulmonar persistente de recién nacido. Se utiliza, pues, a los lactantes que no responden a los cuidados cardiopulmonares generales de apoyo. En este caso, el oxígeno y el óxido nítrico iónico son los únicos vasodilatadores que son bien estudiados en neonatos que tengan esta enfermedad. El óxido nítrico iónico, este de aquí es el principal agente terapéutico para esto, debido a que el óxido nítrico es una sustancia natural que se produce en las células endoteliales y esta de aquí eh, va a administrarse a través del circuito del respirador. Este se va a difundir en las células del músculo liso, aumenta el monofosfato de guanosina cíclico intracelular y va a relajar el músculo liso vascular, causando una vasodilatación pulmonar. También se menciona que el sildenafil es un buen inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5, que este de aquí va a promover la vasodilatación y puede considerarse como uno de los entornos, dentro del entorno que no haya un óxido nítrico iónico, se puede considerar este. Y el ECMO, pues este de aquí puede ser una terapia que puede salvar aproximadamente la vida del 75 al 85% de los bebés, según los estudios. Y en caso de que el paciente no responda al apoyo hemodinámico ni al tratamiento con óxido nítrico iónico. Siguiente. Gracias. Ya. A ver, Helen García. Esta es Helen García Chávez. ¿No está? ¿No está la señorita Helen? Naomi. Naomi no está tampoco. Aquí estoy presente. Tiene que prender las cámaras y no les va a poner falta a lo que les pregunto. A ver, Naomi, respecto a lo que dijo su compañera, cuando cuando estamos en la circulación intraútero, la presión pulmonar dentro del útero, una vez que se corta el cordón umbilical, ¿cuál es el cambio fisiológico que hay?
una vez que se da el cese del flujo del cordón umbilical y a la salida del bebé, a la salida del neonato. ¿Qué cambio fisiológico se presenta predominantemente? Eh, Hablando sí, a nivel circulatorio. lo que son las contracciones de los vasos. ¿Cuáles vas? Eh, lo que es la sedación, lo que es la sedación de la circulación fetal. Dentro del útero, ¿cómo está la presión pulmonar? Dentro del útero, maduro. ¿Cómo está la circulación pulmonar y cómo está la circulación sistémica? A ver, Yelena, La presión se encuentra alta. ¿por qué razón está alta la presión pulmonar dentro del útero? ¿Por qué está alta? Este, porque los pulmones están colapsados y además también tienen están llenos de lo que es el líquido amniótico. Bueno, para que ustedes entiendan rápido, la circulación fetal intraútero, ustedes saben que está alta, la presión pulmonar está alta. La presión arterial sistémica es relativamente baja en relación con la presión pulmonar. Por eso es que la presión pulmonar, la sangre que va desde el cordón umbilical, pasa conducto arancio, llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho se va a la arteria pulmonar y la arteria pulmonar, en lugar de irse a los pulmones, la sangre se desvía por el ducto arterioso. ¿Por qué? Porque la presión pulmonar está alta, hay bajos niveles de óxido nítrico, ¿sí? El líquido amniótico está colapsando todos los pulmones, peor si son prematuros. Y conforme va avanzando en edad el bebé, el pulmón se va preparando para nacer, obviamente. Entonces, como la presión pulmonar está muy alta dentro del útero, la sangre se desvía por el conducto arterioso y se va hacia la aorta. Acuérdense, conecta la arteria pulmonar con la aorta y circula el sistema. Y ahí hay una baja de la saturación de oxígeno de esa sangre que viene de la placenta, llegando a una sangre relativamente hipóxica, que con eso el niño vive normal. Y otro desvío que se hace es a nivel del foramen oval, con un shu que se conoce de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Dentro del útero la shu se hace de derecha a izquierda, sea por el foramen oval o sea por el conducto arterioso, de la arteria pulmonar a la arteria aorta y de a nivel foramen oval de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Por eso se conoce como shu de derecha a izquierda. Y eso para asegurar la circulación intraútero. La oxigenación se da a través de la placenta. Nace el bebé, se cesa el cordón, cesamos los latidos, se clampea el cordón, inmediatamente ese clampeo del cordón hace que la presión pulmonar y la presión sistémica comience a elevarse. La presión pulmonar, después de la primera bocanada de aire, se liberan los alvéolos de ese líquido, y esa bocanada de aire con ese oxígeno, ese alto FiO2 que ingresa en su primer llanto, hace que los vasos pulmonares se relajen poco a poco. Y ahí es que viene cuando hablamos de la saturación preductal de Dawson, que más o menos este periodo adaptativo se da en los primeros 10 minutos hasta una hora de vida. Entonces la saturación va mejorando poco a poco conforme la presión pulmonar de los vasos, de los pulmones, comienza a bajar. Entonces esa hipertensión pulmonar se comienza a bajar de a poco y por ende el niño comienza a oxigenarse y va ganando coloración. Hay algunas cosas que hacen que esta presión pulmonar no baje de manera adecuada. Entre esas, una que se llama hipertensión pulmonar persistente primaria, que no tiene causa, que es idiopática, que no sabemos cuál es la causa, que es un niño a término que nació por parto, que nació con buen peso, y el niño, sin embargo, hizo dificultad respiratoria, se mantuvo cianótico, no sube la saturación a pesar de que le pongamos un poco de oxígeno y permanece grave. Esa se conoce como hipertensión pulmonar persistente primaria y que no aparentemente tiene causa. ¿Cómo se ve la radiografía? En esa hipertensión pulmonar que aparentemente no tiene causa.
Magdalena Plúa. Magdalena, ¿cómo Sí, crees que doctor. se ve cómo crees que se ve la radiografía en ese pulmón con esa hipertensión pulmonar primaria que aparentemente no hay causa, una hipertensión pulmonar primaria idiopática? ¿Cómo crees que se vería la radiografía? Le hace una radiografía se ve ¿qué esperamos encontrar? Si estamos pensando en hipertensión pulmonar pura. ¿Cómo se ven los pulmones? Disculpe, no le entendí la pregunta, no la escuché bien. Tenemos un niño con hipertensión pulmonar primaria. Usted le hace una radiografía para ver, para descartar. Está pensando en una hipertensión pulmonar, está pensando en una malformación pulmonar. Si estamos hablando de hipertensión pulmonar, ¿cómo usted cree que va a encontrar la radiografía en este niño con hipertensión pulmonar primaria de causa idiopática? Este, aquí pues el parénquima pulmonar va a estar asociado, se va a ver como si tuviera una fuga de aire. Y también va a mostrar lo que es la silueta cardiotímica. ¿Quién le ayuda? ¿Manda? ¿Quién le ayuda? Nadie. ¿Por qué? No, no, le pregunto, ¿alguien le puede ayudar a José Macías? Su compañera habló hace ratito, lo dijo muy bien. ¿Cómo se ve la radiografía de hipertensión pulmonar? Tiene que poner atención a la clase. Aquí no será un artefacto y se conoce como rayos de sol, en rayos de sol. Derek, Dígame, ¿qué verías en la radiografía de una hipertensión pulmonar persistente de manera primaria? al decir una hipertensión, pues lo que veríamos también aumentado no serían los vasos sanguíneos. Anthony, bueno, acuérdense que la compañera dijo clarito. ¿Qué dijo la primera compañera que aún habló? La característica radiográfica de una hipertensión pulmonar, acuérdense, hipertensión pulmonar se traduce a poco flujo a nivel pulmonar. Si vemos que un flujo pulmonar está disminuido a nivel de radiológicamente hablando, el líquido se ve blanco y eso se conoce como radio opaco. Y lo que no hay líquido, sí, que se ve más oscuro, que se supone que es más aire, se conoce como radiolúcido. Cuando hay hipertensión pulmonar persistente de causa primaria, de que no hay causa aparentemente, generalmente son idiopáticas, que no hay hernia fragmática, que no hay aspiración meconial, que no hay hemorragia pulmonar, que no hay eh, malformaciones pulmonares, que sea solamente netamente idiopática, pero de manera primaria, ese pulmón se debería ver negro. Acuérdense que la hipertensión pulmonar por los vasos sanguíneos que están totalmente hipertensos no permiten flujo sanguíneo hacia el pulmón, hacia el parénquima pulmonar. Entonces, por ende, la radiografía se ve oscura, se ve radiolúcida. No hay flujo pulmonar. ¿Por qué? Porque obviamente hay presión pulmonar alta. Entonces, el parénquima pulmonar se ve negro, se ve radiolúcido. Quizás hay un poco de cardiomegalia por el esfuerzo que está haciendo ese corazón de tratar de bombear sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones.